Hola niños de grados tercero, vamos a una clase más de comprensión lectora. Bienvenidos. Vamos a ver qué traemos hoy. Liceo Colón Andino. Miremos la imagen que traemos a continuación. Es un escorpión. Qué animal tan bonito pero peligroso a la vez. Lo encontramos en los desiertos, lo encontramos a veces en zonas tropicales. Bueno, miremos qué va a pasar con este escorpión. Vamos a leer la siguiente fábula, Escorpión y la rana. Vamos a leer ahí en casita con quien estemos y vamos a disfrutar de esta lectura. Miremos entonces. Un escorpión y una rana se encontraban junto a una charca. Vamos a ir imaginando lo que está sucediendo. El escorpión deseaba cruzar al otro lado y no sabía cómo hasta que se le ocurrió la idea de pedir a la rana que le cruzara. La rana, atemorizada, se negó a cruzarle. Si te cruzo, me picarás y moriré. ¿Cómo voy a hacer eso? Si te pico, morirás y nos ahogaremos los dos. El argumento era tan lógico que la rana acabó aceptando. Sin embargo, cuando iban por la mitad de la charca, el escorpión picó a la rana. Antes de que ambos murieran ahogados, la rana miró incrédula al escorpión y preguntó ¿por qué lo había hecho? No lo pude evitar. Esta es mi naturaleza o está en mi naturaleza. Moraleja, aléjate de la gente que intenta hacer daño, incluso cuando parezca que tiene buenas intenciones, querrá tu mal. Bueno, niños, ustedes saben que las fábulas son cuentos cortos donde intervienen animales que se comportan como seres humanos, piensan y actúan como los seres humanos. Bueno, qué historia tan bonita y a la vez como reflexiva para pensar muchas cosas, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar. Tenemos unos personajes, el escorpión y la rana. Vamos a mirar qué pasa con ellos. Vamos a leer nuevamente. Recuerden que ustedes pueden pausar su video y volver a retomar, volver a leer para poder comprender la fábula de la mejor manera. Así que los invito, vamos a volver a leer, a interpretar, a entender esta historia y a sacar pues la enseñanza que nos deja, porque las fábulas, como ustedes saben, nos dejan una moraleja o una enseñanza. Así que los invito, vamos a volver a leer esta fábula, pausen el video y la leemos nuevamente. Bueno, continuemos entonces. Vamos a analizar juntos. ¿Quiénes son los personajes de la fábula? Vamos a preguntarnos, ya que le dimos una segunda leída a la fábula, vamos a contestar estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes? La rana y el escorpión, muy bien. ¿Cuál es el problema o conflicto que sucede en la historia? ¿Cuál es el problema, niños? ¿Cuál es el acontecimiento principal? ¿Qué quiere hacer el escorpión? ¿Y qué hace la rana? Bueno, yo sé que ustedes me pueden contestar esa pregunta. Esto lo vamos a socializar en clase de Zoom con la profe. Vamos a ver cómo ustedes me contestan estas preguntas. ¿Qué argumento le dio el escorpión a la rana para lograr su propósito? ¿Qué argumento le dio? ¿Qué pasó con la rana y el escorpión? ¿Se ahogaron? ¿Murieron? ¿Qué enseñanza o moraleja te deja la historia? Tenemos aquí nuestra ranita. Debemos confiar en personas que a veces creen portarse bien con nosotros y vamos a ver y no se están portando bien. Hay que tener mucho cuidado con a veces personas que de pronto pareciera que quieren el bien nuestro, pero no es así. O sea, hay que ser muy sigilosos y estar muy atentos a las cosas y a las personas que se acercan a nosotros, ¿verdad? Que no nos vayan a hacer daño, que no nos vayan a lastimar. Vamos entonces a contestar esas preguntas, niños. Devuélvanse a la parte inicial, vean la lectura y contesten esas preguntas.
Vamos ahora a ordenar cada párrafo del cuento de manera correcta para que tenga sentido. Les traigo otro cuento, niños. Se llama La ostra y el cangrejo, pero resulta que aquí viene algo en particular. Este cuento está desordenado y vamos a ordenarlo. Miremos los acontecimientos que les voy a mostrar. Primer acontecimiento. A la noche siguiente, cuando la ostra se abrió de nuevo, el cangrejo le echó dentro de una piedrecilla. La ostra al instante intentó cerrarse, pero el guijarro no se lo impidió. Perdón, el guijarro se lo impidió. Vamos a ver el siguiente acontecimiento. El astuto cangrejo salió de su escondite, abrió sus afiladas uñas, se abalanzó sobre la inocente ostra y se la comió. Así sucede a quien abre la boca para divulgar su secreto. Siempre hay un oído que lo apresa. Y siguiente, una ostra estaba enamorada de la luna, cuando su gran disco de plata aparecía en el cielo. Se pasaba horas y horas con las valvas abiertas mirándola. Desde su puesto en observación, un cangrejo se dio cuenta de que la ostra se abría completamente en plenilunio y pensó comérsela. Bueno, tengo tres partes, pero están desordenadas, niños. Recuerden que una historia o un cuento inicias en cierta noche, había una vez. Bueno, hay muchas formas de iniciar, pero veamos de esos cuadritos que tenemos ahí, ¿cuál será la que da inicio a la historia? La ostra y el cangrejo. Vemos que hay dos personajes, una ostra y un cangrejo. Entonces, ¿cuál va primero? Una ostra estaba enamorada de la luna. Vamos a darle ese orden a ver. Una ostra estaba enamorada de la luna cuando su gran disco de plata aparecía en el cielo. Se pasaba horas y horas con las valvas abiertas mirándola. Desde su puesto de observación, un cangrejo se dio cuenta de que la ostra se abría completamente en plenilunio y pensó comerse. Veamos aquí unas palabritas como raras. Tenemos aquí valvas. Bueno, acá estamos hablando de una ostra. Una ostra son esas como unas cositas que se abren así que se encuentran en el mar. Estaba enamorada de la luna y cuando su gran disco de plata aparecía en el cielo, entonces imaginémonos a la ostra observando la luna en el cielo. Pasaba horas y horas con las valvas abiertas. ¿Qué son las valvas? Son las conchitas que hay en la ostra, las que abren y cierran así. Esas son las valvas. Se abrían para mirarla. Desde su puesto de observación, un cangrejo se dio cuenta de que la ostra se abría completamente en plenilunio. Plenilunio es el estado de la luna que está totalmente llena y se ve su resplandor, su luz. Ese es el plenilunio. Y pensó comérsela. Ahora, ¿qué sigue? Y el astuto cangrejo salió de su escondite, abrió sus afiladas uñas, se abalanzó sobre la inocente ostra y se la comió. ¿Será que esa es la que sigue, la frase que sigue? Así sucede a quien nos parece que esa es la parte final. Miremos, saltémonos de acá a esta. A la noche siguiente, cuando la ostra se abrió de nuevo, el cangrejo le echó dentro de una piedrecilla. La ostra al instante intentó cerrarse, pero el guijarro se lo impidió. ¿Qué es el guijarro, niños? El guijarro es una piedra pequeña que se encuentra a la orilla de los ríos. Entonces, leamos nuevamente y entendamos. A la noche siguiente, cuando la ostra se abrió de nuevo, el cangrejo le echó dentro una piedrecilla. La ostra al instante intentó cerrarse, pero el guijarro se lo impidió, la piedrita se lo impidió, no se pudo cerrar. ¿Y qué pasó? Pues el astuto cangrejo salió de su escondite, abrió sus afiladas uñas, se abalanzó sobre la inocente ostra y se la comió. Así sucede a quien abre la boca para divulgar su secreto. Siempre hay un oído que lo apresa. Ahora sí ya podemos sacar, niños, entonces el orden del cuento, la ostra y el cangrejo. En clase de Zoom vamos a compartir este orden que ustedes le dan y vamos a hablar sobre este cuento. Bueno, recuerda, vamos a recordar estas cosas muy importantes. Al leer cuentos, debes tener en cuenta
leer el título para dar una visión de la historia. Hay que leer el título. Al leer un título, como que nos damos cuenta de qué se va a tratar. Ver los personajes y sus conflictos, lo que sucede con ellos, ¿cierto? Aquí en el Cangrejo y la Ostra sucedió un conflicto, pasó algo entre ellos. Vamos a descubrir el espacio o el ambiente en el cuento. Sucede en algún lugar. ¿En qué lugar sucedió las cosas? Ver el final o el desenlace de la historia, cómo termina. Vamos a tomar aprendizajes, lecciones de vida o conocimientos. Según lo que leamos, siempre vamos a tener aprendizajes, lecciones de vida en este caso, y vamos a aprender. Y sobre todo, niños, de pronto es la más importante, vas a divertirte y a disfrutar de la lectura. En sí, esa era la clase de hoy, niños. Espero que les haya gustado. En clase de Zoom nos vamos a volver a ver y vamos a hablar sobre esta experiencia de esta lectura que les compartí el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próxima clase de Zoom.